¿Cómo te engañan con la sanidad pública? Hay toda una maquinaria que te tiene que engañar con el miedo. Si no hubiese esa pública, no podrías pagarte medicina o una operación. Tendrías que arruinarte porque lo has leído, que en Estados Unidos hay gente que se ha arruinado por una operación. Vamos a desmontarlo todo, punto por punto, porque es de verdad vergonzoso. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Muchas veces en el debate político y en el debate económico se te tiene que intentar engañar de la siguiente manera, que es que tú asumas que un servicio público tiene que estar gestionado, administrado y controlado por el poder político. Y a ese servicio público lo llaman público solamente si lo gestiona y controla el poder político. Pero un servicio público no tiene por qué ser de gestión política, estatal, sino que puede ser perfectamente de gestión privada. Con el debate de la sanidad hay una intención adicional, que es la de introducirte el miedo a que te vayas a encontrar desprotegido. La idea de que hay una diferencia entre sanidad pública y sanidad privada parte directamente de una mentira, que es la de decir que existe la sanidad pública. La sanidad pública es privada también, los medicamentos privados, las máquinas son privadas, los profesionales son privados y lo que es más importante, la sanidad de gestión pública y de gestión que es gestión política, lo que tiene son una serie de impedimentos, tanto de recursos como de impedimentos en cuanto a la eficiencia de la gestión. Porque vuelvo a repetir, fíjate qué diferencia hay entre decir sanidad pública y sanidad política. Claro, porque tienes que entender la diferencia entre quién está gestionando los recursos. Cualquier persona entendería que la sanidad gestionada de manera privada va a ofrecer ese servicio público de una manera más eficiente y además de una manera más ordenada y desde luego con mayor calidad. También sabe que cuando la sanidad está gestionada desde el poder político, empiezan a aparecer gastos sorprendentes un número más que sorprendente de contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Significa eso que no tiene que haber una sanidad de gestión pública o de gestión estatal? No. Pero ¿por qué te están diciendo constantemente que tienes que atacar a la sanidad, eso que llaman privada, es decir, a la sanidad de gestión privada, y que tienes que glorificar a la sanidad de gestión política? Es del libro. Porque les estás dando muchísimo más poder a los políticos, que siempre van a achacar los problemas de la sanidad de gestión política a la falta de recursos y siempre te van a subir más los impuestos y sobre todo que no quieren que haya competencia para que compares una con la otra. Recordemos en cualquier caso que la sanidad de gestión política la tienes que pagar por obligación, y además tener un seguro privado para garantizarte. ¿Cuál es el truco que utilizan para que tú te veas que no hay otra opción nada más que la sanidad de gestión política? Acompáñame porque esto es muy divertido. Me ha parecido súper interesante este tuit de mi buen amigo Daniel Fernández Méndez, que dice: el argumento de el medicamento X cuesta mucho y por eso necesitamos pagar impuestos es una soberana estupidez. Efectivamente. Claro, tú imagínate que yo te dijese, hombre, es que, claro, tú no te puedes pagar la reparación de tu coche. Por lo tanto, tienes que tener una gestión de los seguros de automóvil pública. No, claro que no te puedes pagar. Si tienes un accidente, la reparación de tu coche. Claro que no te puedes pagar la reparación de la carrocería, etcétera, porque es un gasto muy importante. Por eso hay seguros, se mutualiza ese riesgo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pagas muy poco o poco mensualmente en un seguro privado, ¿de acuerdo? Bien. Dice él, a la gente de izquierda le va a explotar la cabeza cuando entienda el concepto de seguro. Claro, es que la seguridad social
es un seguro de gestión estatal, de gestión pública. Fíjate qué curioso, no sé si lo sabes, pero resulta que los funcionarios eligen mayoritariamente un seguro de gestión privada cuando se trata de sus intereses. Muy interesante. Dice, de hecho, la seguridad social es un seguro, solo que es un seguro provisto por el Estado con una calidad relativamente mediocre, desde luego con una gestión estatal y política. Y efectivamente, como algunos medicamentos son caros y como no todos los necesitamos, es normal distribuir el riesgo mediante un seguro. Efectivamente, cuando tú tienes un seguro de coche, un seguro a todo riesgo, y como no todo el mundo está teniendo accidentes constantemente, pues resulta que pagas poco anualmente para garantizarte que cuando tengas un accidente te van a pagar la reparación del vehículo. Eso es un seguro privado y es exactamente igual en la sanidad de gestión privada y también en la sanidad de gestión pública, pero te tienen que meter el miedo. Es que hay un medicamento que utiliza mi madre que cuesta 8.400, es que hay una operación que cuesta 50.000 euros al mes, es que hay una enfermedad que cuesta 100.000 euros. Efectivamente, todo eso ocurre, claro, pero para eso tienes un seguro. ¿Y qué es lo que te dicen? Te dicen, en Estados Unidos, donde la sanidad es privada, la gente se arruina para pagar una operación. Número uno, en Estados Unidos hay seguridad social. Está Medicare, está Medicaid y hay seguridad. Es falso que la sanidad sea totalmente privada. Pero lo que sí es cierto es que hay gente que decide no tener seguro o que no tiene seguro y efectivamente cuando se tiene que pagar una operación, pues tiene un problema financiero importante. No tener seguro es el equivalente a que aquí en España o en otros países decidieses tú personalmente no cotizar a la seguridad social y no cotizar a un seguro privado y jugártela a ver si tienes una necesidad. Eso bien ocurre. Pueden ocurrir, como ocurre en Estados Unidos, que haya circunstancias excepcionales, pero esas circunstancias excepcionales, ojo, no solamente ocurren en Estados Unidos, un país de 300 y pico millones de personas, sino que ocurren aquí en el que pagas obligatoriamente por la seguridad social más un seguro privado, ¿vale? Continúo con lo que dice, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de seguros siempre existe, pero lo que no está tan claro es que el seguro tenga que ser público y obligatorio. Aquí lo muestra haciendo cita a un tuit del señor liberal, maravillosa cuenta que debéis seguir, que dice, Antonio Maestre se inventa que su madre tiene cáncer de pulmón. Bueno, es famoso ya lo de Antonio Maestre y los distintos trabajos que ha tenido su padre, las distintas cosas de su padre, de su madre. Siempre utiliza la falacia de su padre y de su madre y que necesita un medicamento que vale 8.400 euros al mes para justificar la seguridad social y el expolio a la clase media. Vamos a ver, y se llama el programa La España de los Lamborghinis, ¿vale? Ese discurso, pero yo, fíjate, antes de entrar en el meollo, yo creo que al final hay gente que puede no entenderlo con estadísticas, con datos, y yo simplemente me voy a dirigir a la gente normal, a la clase trabajadora, a la clase media, a los vulnerables, que son al final, cuando dicen que se lleva Hacienda el porcentaje, no solo lleva Hacienda, se lo lleva los servicios públicos que van a necesitar la gente que menos tiene. Y quizá... No se lo llevan los servicios públicos que van a necesitar la gente menos tiene, se lo lleva los servicios públicos más una gigantesca administración que los gestione, más toda la cantidad de gasto político y toda la cantidad de ministerios, de gastos, asesores, etcétera, etcétera. Por favor, ¿eh? Yo entiendo que los ricos no quieran pagar más impuestos porque ellos pueden prescindir de los servicios públicos y del estado del bienestar. Entonces entiendo su punto de vista, entiendo de manera racional. Es egoísta, pero lo entiendo, ¿no? Lo que no puedo entender es que alguien de clase media, alguien de clase trabajadora pueda estar a favor de este discurso. Sí, mira, lo voy a explicar. Esto es interesante. Yo entiendo que los ricos no quieran pagar impuestos, ¿eh? Pues ya empieza con el argumentario del odio y la división. El problema es que los ricos no quieren pagar impuestos. Los ricos pagan impuestos, no. De hecho, la mayoría de los impuestos en España los paga las rentas más altas. La mayoría, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero no solamente eso.
sino que es completa y absolutamente falso que la clase media se esté quejando de pagar demasiados impuestos porque sean tontos o insolidarios, que es básicamente lo que intenta vender. Intenta vender la división entre ricos y pobres y el concepto deificado de público versus el concepto negativo de privado, cuando es, repito, político versus gestión privada. Explicar con un caso práctico, muy sencillo, un caso práctico. Muy sencillo. Con una palabra, tagriso. El tagriso, la mayoría de la gente no sabrá lo que es. Mira, es una medicina, es un fármaco de inmunoterapia para el cáncer de pulmón metastásico. Mi madre lleva 2 años tomando esa medicación, que tiene un cáncer de pulmón. Hoy he mirado lo que vale ese medicamento. Ese medicamento vale en un mes una caja de pastillas 8.400 euros. Claro, ¿qué es lo que te dice? Mi madre estaría muerta si no fuese por la sanidad pública. Bueno, no. Primero, su madre estaría muerta si no fuese por la investigación y la empresa que ha generado ese medicamento. Pero en cualquier caso, aparte de que te creas o no te creas, nadie se cree ya los ejemplos de este señor con su padre y de su madre. Eso es irrelevante. Lo relevante aquí es que te intenta decir que si tienes una enfermedad no te lo vas a poder pagar, que es una falacia. Es una falacia porque todo el mundo tiene un seguro, ¿de acuerdo? Por eso se mutualiza ese riesgo, ¿eh? De hecho, no es ni siquiera así. Vamos al caso real de un sistema, porque él habla de casos. Voy a hablar de un caso práctico. Le voy a hablar yo de un caso. Cuando no tienes sanidad de gestión privada y cuando no tienes el acceso a sanidad privada y solamente tienes sanidad de gestión política y solamente tienes sanidad controlada por el Estado, que es el de Cuba. Ese que dice que tiene la mejor sanidad del mundo. Bien, que tiene de hecho la peor sanidad del mundo. ¿Por qué? Porque es una sanidad que solamente es buena para los que están cerca del partido o en el liderazgo del partido y los extranjeros. Porque para el resto es una absoluta basura. ¿Y sabes lo que pasa en esa seguridad social maravillosa, pública, como la quieras llamar, de gestión 100% política por parte del Estado? Que si es cierto el caso de su madre estaría muerta. Su madre estaría muerta porque con un 100% de sanidad pública, ese medicamento y esa gestión y todos los equipos, etcétera, que llegan del sector privado para la gestión política y gestión pública, todos ellos desaparecen. Resulta que se muere por la infección, se muere por el desastre de gestión y se muere por el desastre de lo que es la gestión política de la sanidad. Por eso lo que tenemos que defender es la lógica. Decir la estupidez de que tienes que pagar muchos más impuestos, porque para eso es la única manera en la que vas a tener sanidad pública, es una tontería. Es engañarte cuando miras el presupuesto y ves las decenas de miles de millones que se gastan en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la sanidad y la educación. La sanidad y la educación se utilizan por parte del poder político para justificar todo el exceso que va alrededor de ella, ¿eh? Por ejemplo, ya que les preocupa tanto la sanidad pública, no entiendo por qué este señor que está tan preocupado por el medicamento de su madre no está indignado a la vez porque se gasten 5.000 millones en Agenda 2030, porque se gasten 5.000 millones en asuntos económicos, porque se gasten más de 10.000 millones en transición ecológica cuando no se necesitan subvenciones para la renovación, para que se gasten miles de millones en asesores de los ministros, del presidente, etcétera. ¿No es curioso? Fíjate que es curioso que la gente que se supone que defiende eso que llaman lo público, que es lo estatal, luego no dice absolutamente nada sobre el exceso estatal, porque deberían estar indignados cuando sale que 22 ministerios gastan más que ninguna de las administraciones previas, que tenemos el gobierno más caro de la historia, que tenemos a un presidente y a su ministro más importante, Félix Bolaños y el señor Sánchez, que solamente ellos dos son una gran empresa en contratación de asesores, más el Falcon, más el etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como decía Thomas Sowell, te dicen que no te puedes pagar la sanidad y la educación, pero que sí te puedes pagar la sanidad, la educación y una gigantesca administración que lo administre. Es curioso, ¿no? Se utiliza el engaño para intentar venderte que los
servicios públicos de gestión privada son muy malos. La sanidad tiene que ser 100% de gestión y de control estatal, y la educación tiene que ser 100% de control y de gestión estatal. ¿Por qué? Para controlarla y para, en el caso de la educación, introducir todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento político, y en el caso de la sanidad, para que tú consideres que pagas pocos impuestos porque te han puesto un servicio público, que el servicio público, vuelvo a repetir, puede ser perfectamente de gestión pública, gestión política o gestión privada más eficiente. Y desde luego coexistir ambos. No pasa absolutamente nada en que existan ambos, pero que no te engañen con la idea de que todo tiene que ser público, porque eso significa que todo tiene que ser político. Y el único objetivo es convertirte en dependiente. Que no te engañen.